tantos lugares que se llaman iglesias y que están hoy probablemente celebrando otra cosa, pero no a Cristo. Que probablemente hay púlpitos a través de los Estados Unidos donde falta la razón de lo que estamos haciendo aquí. Adorando, exaltando a Cristo nuestro Señor y Salvador. Qué triste es cuando usted pasa por lugares que lo único que se honran son los huevitos y los conejitos. Es muy triste. Esa es la obra de Satanás. Continúa atacando la iglesia, infiltrando no creyentes dentro de la iglesia para exaltar otra cosa que no es Cristo y quitarle la gloria a Cristo. Así que vamos a orar, a presentar este tiempo. Vamos a predicar la palabra del Señor y ciertamente predicaremos a nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios para que prepare nuestros corazones en este tiempo. Padre eterno, Padre bueno, tú eres rico en misericordia, Señor. Somos siervos inútiles, Padre, delante de ti, Señor. Tenemos el privilegio de servirte. Tú sabes, Señor, la incapacidad, Señor, la debilidad que podemos tener, cada uno de nosotros, Señor, en especial yo, Señor. Te ruego, Padre, te ruego que sea tu Espíritu, Señor, enseñando a tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que podamos desconectarnos, Señor, de cualquier cosa que haya pasado antes de llegar a este lugar, de cualquier cosa que esté interrumpiendo nuestro pensamiento, Señor, y que podamos mirar a Cristo a través de su palabra predicada, Señor. Yo te ruego, Señor, que me permitas, Señor, predicar a Cristo, traer ese mensaje tuyo, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Que la persona de Cristo pueda ser exaltada hoy a través de tu palabra, Señor. Que podamos exaltar tu santo y bendito nombre como Salvador. Que podamos edificarnos entre nosotros, Señor. Y que el perdido pueda escuchar las palabras de salvación que vienen de tu palabra, Señor. Y que puedan proceder al arrepentimiento y poner fe en el único Salvador de este mundo, tu Hijo amado Jesucristo, en el que ha resucitado, Señor, en el que cuando María fue temprano en la mañana y vio la piedra removida, vio que el sepulcro estaba vacío, Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Deseo menguar, Señor, para que Cristo sea exaltado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, si usted puede acompañarme a Juan capítulo 11, vamos a estar en los versículos 25 al 27. Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Vamos a entrar en una escena que es muy conocida por todos, cuanto a lo que es la resurrección de Lázaro. Pero vamos a entrar en lo más importante dentro de lo que nos cuenta esta escena sobre la resurrección de Lázaro. Vamos a hablar de la resurrección en persona. Vamos a hablar de que Jesús es la resurrección y la vida. Dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 25, dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Amado hermano y amigo que me acompaña en este día, hay algo que todos los hombres tenemos en común. Es que tenemos un gran enemigo en común. Y ese enemigo que tiene todo hombre, que tiene toda la humanidad, es la muerte. Todos los que estamos aquí en algún momento enfrentaremos la muerte, a menos que Cristo venga antes. Todos enfrentaremos nuestra propia muerte o enfrentaremos la muerte de alguien a quien amamos,
ya sea nuestros padres, ya sea una esposa, un esposo, ya sea nuestros hijos, amigos que conocemos, vecinos, familiares en general. Todos enfrentamos la muerte. Día a día hay personas que mueren en este país, en todos los países del mundo. Nadie está exento de encarar la muerte. Los que han experimentado la muerte muy de cerca han tenido la experiencia de sentir gran pérdida, como es el caso del relato que hemos leído. Vemos aquí a Marta, a María, sintiendo la gran pérdida de la muerte de su hermano. La muerte, amados hermanos, no respeta estatus social, no respeta educación, no respeta cultura, no respeta ninguna posición social, no respeta a los gobernantes, no respeta a los pobres, no respeta a los ricos, no respeta a los que están preparados o a los que no están preparados. La muerte la encararemos cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Existe alguna esperanza? Nos hacemos esa pregunta. ¿Existe alguna esperanza? ¿Existe alguna garantía de ver a aquellos seres que hemos perdido, que ya no están entre nosotros? ¿Existe alguna garantía de que los volvamos a ver? Hermano, esa esperanza solo se encuentra en las palabras que hemos leído hoy, se encuentran en Cristo. Esa es la esperanza que le habla Jesús a Marta. Jesús amaba a esta familia en esta ciudad cerca de Jerusalén, de Judea, en Betania. Y Jesús amaba a esta familia, nos consta a través de las palabras que leemos en el Evangelio de Juan. Las hermanas de hecho mandaron a llamar a Jesús. Llamaron a Jesús para que fuera a sanarlo. Tenían la esperanza de que Jesús podía sanarlo mientras estuviera vivo. Pero Jesús no vino en el momento que se le pidió. Si usted me acompaña ahí en el mismo capítulo 11, versículos 11 al 15, dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos donde está él. Jesús intencionalmente permitió que Lázaro muriera. Y no tan solo eso, podríamos pensar, ¿realmente son estas palabras de confianza que el Señor está diciendo? Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes, me alegro de no haber estado ahí. ¿Son palabras estas de confianza? La respuesta es sí. Porque hoy conoceremos a quién dijo estas palabras. Quisiera acercarme a estas palabras de nuestro Señor, reconociendo que todos hemos estado en la posición de Marta, habiendo perdido un ser querido. Pero más importante que todo, que todos estaremos en un momento en la posición de Lázaro. Y la pregunta más importante es si escucharemos la voz de nuestro Señor para vida con Él o para condenación eterna. Jesús es la resurrección, Jesús es la vida. Él tiene las llaves sobre la muerte y Él es quien determina el destino eterno de todas las personas, de todas las generaciones. Y hoy veremos 4 elementos, tendremos 4 encabezados en estos versículos de gran importancia que afirman que Jesús es la resurrección y la vida. Y comenzaremos con lo que he llamado el primer punto del día de hoy, es la gran declaración. La gran declaración. Vemos ahí en el versículo 25, Jesús dijo esta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Vemos que esta es la quinta de las 7 declaraciones que hace sobre su deidad.
Dice yo soy, eso lo conocemos como el tetragramatón. Él dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. En el 10:7 dice, yo soy la puerta. En el 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En el 11:25, como hemos leído, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 15:1 dijo, yo soy la vid verdadera. Estos 7 yo soy en el libro de Juan forman el fundamento de este evangelio en cuanto a la deidad de Cristo. No hay nadie como Él que ha caminado en esta tierra. La frase yo soy es la misma frase que Dios le dijo a Moisés enfrente de la zarza ardiendo, cuando preguntó, ¿y quién diré que me envió? Yo soy el que soy. El enfoque de Marta en la conversación con Jesús estaba en el final de los tiempos. Si usted ve ahí, Marta en los versículos anteriores le deja saber que sí, que sabía que lo iba a resucitar, pero estaba hablando de la resurrección final, en el final de los tiempos. Pero reconocemos en este versículo que el tiempo no es un obstáculo para aquel que es la vida y la resurrección. Jesús levantará de los muertos en la resurrección futura en la que hablaba Marta, pero también iba a resucitar a su hermano inmediatamente, porque Él es la resurrección. El Señor, en cierta manera, llama a Marta a confiar en Él como el único que tiene el poder sobre la muerte. Aquí Jesús en este versículo no está diciendo que Él da resurrección o que Él da vida, sino que Él es la resurrección, que Él es la vida. Hay una diferencia muy grande en esto. Y sabemos, claro, que es cierto que Él da vida y sabemos que Él puede resucitar. Pero aquí está diciendo que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él posee todo el poder y la autoridad en la resurrección y en la vida. Jesús declaró en esta declaración que es Dios. Solo Dios puede dar vida. No hay otro hombre entre nosotros, no hay otro hombre de ninguna generación que pueda decir que Él es la vida, que Él es la resurrección. Él tiene el poder para resucitar, para dar vida. Con esta declaración está diciendo que reina sobre todas las cosas. Ciertamente Él es Dios. Si usted va conmigo a Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Importante que veamos las palabras de Jesús antes de la resurrección de Lázaro. Y dice en el 28, dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, su voz, la voz de nuestro Señor, será escuchada por todo cuerpo muerto. Los muertos serán resucitados. Esa resurrección final separa a la humanidad en dos grupos. Una resurrección para vida con Él y una resurrección para condenación eterna. Y todo será luego de escuchar la voz de quien es la vida en Él mismo. En Juan 6:39, si usted me acompaña un poco adelante, el Evangelio de Juan dice, capítulo 6, versículo 39, y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y se los dio al Hijo. Y el Hijo vino a asegurar la salvación para los que están perdidos.
Y dijo claramente que no va a perder ninguno. Y en el último día los resucitará. Los va a resucitar para que estén con Él para siempre. Hay un énfasis en este versículo, en esa resurrección de la cual nos está hablando, lo que te está hablando Marta en el caso a Jesús, sobre esta resurrección final. Vemos también en Juan 6:40, en el próximo versículo dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y vuelva a hacer un énfasis, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cuando morimos, nuestro cuerpo va a la tumba. Aquellos que somos creyentes, nuestra alma va delante de la presencia del Señor. Pero aquellos que mueren sin Cristo, sus almas van al lugar de tormento. Sus almas van al lugar de tormento. Pero esto no para los que están confiando en Cristo para salvación. Como dice en 2 Corintios 5:8, preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Porque eso es lo que pasa en la vida del verdadero creyente. El verdadero creyente muere, su cuerpo va a la tumba, pero su alma va a gozarse en el Señor. Por eso es que el creyente no tiene miedo a la muerte. En Juan 6:54, un poco más adelante, nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Tenemos confianza, el Señor ha hecho un énfasis, hemos visto cómo ha hecho un énfasis en esta resurrección. El creyente confía en las palabras de quien es la resurrección, de quien tiene el poder de la vida, de quien es la vida en él mismo. Jesús tiene toda autoridad sobre la vida. No es nada más la resurrección, sino que es la vida. Miren en Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene autoridad sobre la vida. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor. El Señor entregó la vida por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios. Ese versículo 11:25 que hemos leído, que dice, que hemos exaltado en este día, yo sé, que dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, hermanos. Nunca ningún hombre ha hecho una declaración como esta. Solamente hay tres opciones con Jesús. Solamente hay tres opciones. O es un mentiroso, o es un lunático, o simplemente es quien dice que es Dios. El mundo ha tratado de buscar otras opciones y decir, bueno, no es Dios, pero es un buen hombre. No, un buen hombre no miente. Un buen hombre no es un lunático que está haciendo creer a personas cosas que no es. Si usted está aquí, usted no conoce a Cristo. Si usted está aquí, usted no vive en Cristo. Usted no ha puesto su fe en Cristo. Usted no se ha arrepentido de sus pecados. Esas son las opciones que tiene. Pero no lo pongas en un encasillado donde no va. No digas que es un buen hombre, pero no es Dios. Él es Dios. Él es la resurrección. Él es la vida. El poder de la vida está en Él. ¿Qué es la vida eterna? Vamos a Juan 17. Juan 17, versículo 3. Jesús nos da la contestación a esa pregunta, porque sabemos que Jesús es la vida en todos los aspectos. Jesús es la vida en los aspectos de la vida física.
Jesús es la vida en los aspectos de la vida espiritual, en la vida eterna que veremos ahora en este versículo que es, en la vida resucitada. Jesús es Dios en todos los aspectos que tienen que ver con vida. Lo que significa esto, que no hay vida aparte de Jesucristo. Jesús es la vida. Mire lo que dice en Juan 17, hablando específicamente de lo que es la vida eterna. Estas cosas, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios, y Dios solo puede ser conocido a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea que si hay alguien diciendo que tiene vida eterna para con Dios y no conoce a Cristo, es un mentiroso. Solo a través de Cristo hay vida eterna para con Dios. Jesús está diciendo, yo soy la resurrección. Todos los que levanto de la muerte los llevo a la misma presencia de Dios y los llevo al conocimiento de Dios y a una relación para siempre con Dios. Jesús dice, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay nada en cuanto a vida que se salga del control de nuestro Señor. La vida de todos, de los creyentes y aún de los no creyentes, está en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tiene dominio sobre la muerte, tiene dominio sobre el pecado y tiene la autoridad sobre la tumba. Esto nos lleva a nuestro segundo punto importante en estos versículos. Ya hemos visto la gran declaración, ahora vemos la gran esperanza, la gran esperanza. Vemos que en esta conversación con Marta, cuando le dice yo soy la resurrección y la vida, dice el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que cree, y esto es un verbo presente, permanente, dice el que cree en mí, aunque muera, y aquí está hablando físicamente porque sabemos que todos morimos. Aún los que estamos en Cristo vamos a encarar la muerte física. Por eso sabemos que esa porción del versículo, cuando dice el que cree en mí, aunque muera vivirá, está haciendo referencia a una muerte, a una vida física, a una resurrección física. Porque hay una muerte que es para todos y es inevitable para todos, como he dicho, a menos que Cristo venga antes. Luego se describe al creyente como alguien que vive en la tierra antes de la muerte. Por eso es que habla claramente, al hablar de la muerte física, está hablando de la resurrección física. Nunca estará separada el alma y el cuerpo de la presencia de Dios para aquellos que estamos en Cristo. O sea que ahora vamos a la segunda parte del versículo, de lo que he leído, y dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahora está hablando de una vida espiritual. ¿Por qué está hablando de una vida espiritual? Porque si dice que no morirá jamás, nosotros sabemos que los creyentes aún morimos. Entonces, el creyente no morirá jamás espiritualmente. No morirá jamás espiritualmente porque su vida está delante de la presencia de Dios. Incluso la muerte física no puede apagar la vida real del creyente. Por el contrario, esa muerte es ganancia y produce en nosotros un pleno disfrute de la presencia de Dios. Si vemos las palabras, el orden de las palabras, en la primera frase que leímos, creer es seguido por vivir. Creer es seguido por vivir. Entonces, vemos que ciertamente se refiere a la vida espiritual, a la vida en el cielo. Debo decir la segunda frase.
Y vemos luego en la próxima frase dice vivir y creer, vivir y creer. Entonces vemos que vivir y creer hace una referencia a aquellos que estamos vivos y podemos creer. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿podremos creer sin tener vida? Aquel que no está en Cristo está muerto. No puede creer. Una persona que está muerta no puede creer. Debe haber sido regenerada por el Espíritu Santo para poder creer. Vemos ahí el orden de las palabras, nos deja claro que solo el que está vivo puede creer. Esta enseñanza son dos verdades separadas, aunque relacionadas. El que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá, porque Él lo levantará en el día postrero. Ahí vemos la resurrección física. Y como todo aquel que vive y cree en Él tiene vida eterna, no morirá eternamente, pues la muerte física no puede extinguir la vida eterna. Por eso los que estamos en Cristo podemos vivir confiadamente y podemos decir como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos los que creen en Él vivirán con Él para siempre. Esto es más que conocimiento intelectual, amados hermanos. A veces hay personas que tienen mucho conocimiento, tienen mucha teología. Lamentablemente, gente que no son creyentes tienen aún teología, conocen en cierta manera la palabra de Dios, pero el conocimiento intelectual por sí solo no da esperanza. Esto va más allá de los argumentos teológicos. Lo que esto significa es que un día llegarás un momento en tu vida que tendrás que tomar una decisión en cuanto a Jesús. O recibes esta gran declaración que he dicho antes: yo soy la resurrección y la vida, y tus esperanzas están cimentadas en Él, o rechazas esta declaración y vas a la tumba, al lugar de tormento. Pero algo te garantizo, amigo que estás aquí hoy: vas a escuchar la voz de Cristo. Vas a escuchar la voz de Cristo. Pero a este lado de la eternidad, la voz de Cristo se escucha como pastor. Pero al otro lado de la eternidad, escucharás la voz de Cristo. Si no lo has recibido como pastor, no escuchaste su voz como pastor, escucharás la voz de Cristo como juez y ejecutor de la ira, de su ira. En Jesús solo hay esperanza de vida. Compromete tu vida a Cristo, ríndete a Cristo. Marta, a pesar de su dolor, confió en Cristo. Ella sabía que sus esperanzas estaban en Él, y lo vemos por los próximos versículos. No es nada más que estar de acuerdo con lo que dice, sino negarme a mí mismo, negar quién soy, morir a mí y vivir para Cristo. Es entregar mi vida a Él. Él va a vivir aún cuando muera. Se refiere a su estado glorificado. Aquellos que mueren en Cristo son los más cerca que están de la vida. Cuando nosotros estamos cerca de la muerte, hermanos, el creyente, el que ha puesto su vida en Cristo, cuando muere, está más cerca de la vida en sí misma, porque estaremos más cerca de Él. La gran esperanza que nos habla Jesús hoy, dice: los que creen viven. La primera parte, como he dicho, habla de la resurrección física eterna con Dios, pero la segunda parte habla de la resurrección espiritual, vida eterna al alma muerta. Si tú no conoces al Señor Jesús, tú estás muerto espiritualmente. Aunque físicamente estás respirando, estás muerto espiritualmente. Uno debe vivir y luego creer. Uno debe vivir y luego creer. Y por eso es que predicamos el Evangelio. Porque estas palabras son palabras de vida. Estas palabras son las que
al oír, la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Aquí en este texto nos habla de esa gran esperanza. Nos habla de la vida con Dios para siempre. Pero también nos habla de un elemento importante. Es el hecho de que la vida del que ha creído en el Señor Jesucristo es una vida segura en Él. Porque como bien dice el Señor, no morirá jamás. El que verdaderamente está en Cristo no morirá jamás. Su alma estará con Dios por siempre. Su muerte física lo único es, hará menos de un segundo, una transición para irse con el Señor, su alma, aunque su cuerpo quede en un sepulcro. Ahí vemos esa seguridad eterna que está en nuestro Señor Jesucristo. La vida está en Él. No hay una esperanza más grande que esta. Todo el que tiene fe en Cristo nunca va a morir espiritualmente. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Hemos visto la gran declaración, hemos visto la gran esperanza. Ahora veremos la gran pregunta. La gran pregunta que hace Jesús a Marta: ¿quieres esto? ¿Quieres esto, Marta? ¿Quieres esto? Y no es porque Jesús no conoce el corazón de Marta. Ciertamente sabemos por el texto, si seguimos leyendo, que ciertamente Marta creyó eso. No es que Jesús no conoce su corazón, pero Jesús fuerza nuestro corazón a buscar muy con detalle, de manera diligente dentro de nuestra vida, a llegar al punto de afirmar delante de Él que creemos que Él es la resurrección y la vida. Y es una pregunta que debemos hacernos hoy, que me hago hoy yo, Héctor Abraham, que te hago a ti hoy, hermano, que te hago hoy a ti, amigo, que no conoces a Cristo. ¿Crees esto? Jesús no hizo una pregunta por hacerla. Ninguna palabra de Jesús es vana. Hizo una pregunta para que Marta buscara en su corazón, afirmara en su corazón lo que ha creído. Porque veíamos en cierta manera el dolor, cómo embargó sus emociones, cómo la muerte nos debilita cuando nos toca enfrentar la muerte delante de nosotros. Por eso es que cuando vemos ese versículo corto que está en este capítulo, Jesús lloró, podemos ver claramente y decimos, pero si Jesús sabía que lo iba a resucitar. Hermano, porque el pecado nos separó de Dios. Jesús lloró, y lo que dicen muchos teólogos es que enfrentó la separación entre Dios y el hombre, y cómo el pecado dañó absolutamente todo. Y cómo la muerte nos conmociona. Usted puede ser la persona espiritualmente más madura. Si muere uno de sus hijos, si muere uno de sus seres queridos, usted va a estar como Marta. Y es necesario recibir esa pregunta. Es necesario buscar en nuestro corazón en quién hemos creído. Porque en quien nosotros hemos creído es la resurrección. En quien nosotros hemos creído es la vida. En Él está la vida. Él tiene el poder sobre todo. Nadie va a poder contestar por ti. Solo tú. ¿Tú crees que va a haber una resurrección para la vida y para la condenación? ¿Tú crees que estamos seguros en Él eternamente? ¿Tú crees que el Señor tiene autoridad suprema sobre la vida? ¿Tú crees que sus palabras son verdad? ¿Tú crees que está en la realidad de tu vida? ¿Tú crees que cuando llegues a la sepultura, que Él tiene el poder de levantarte de la muerte en un cuerpo glorificado? ¿Tú crees? No contestes muy rápido. Mira en tu corazón si en eso es lo que has creído.
si tú has recibido esa gran declaración, si estás firme sabiendo que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, que no tienes miedo a la muerte porque sabes en quién has confiado, sabes que cuando escuches su voz, te levantarás para vida con Él. Y si tienes dudas, escucha la gran confesión, nuestro último punto. Escucha la gran confesión. Marta le contesta y le dice, sí, Señor. Sí, Señor. Gloria al Señor. Porque todos aquellos que estamos en Cristo, todos aquellos que tenemos vida en Él, todos los salvados un día en nuestra vida, haya sido en un día en particular o haya sido en un periodo de tiempo, todos los salvados hemos dicho, sí, Señor, yo te creo. Sí, Señor, yo te creo hoy, te creo mañana, te creo siempre, Señor. Sí, Señor, yo creo en lo que tú has dicho. Has entregado tu vida en las manos del Salvador, cuando crees en su palabra, cuando tienes confianza en Él. Fíjense esa declaración, esa gran confesión, de Marta. Se divide en 3 puntos que nos resumen a alguien que cree, a alguien que es salvo. Dice, sí, Señor, yo he creído. Ahora bien, no deja la contestación, no deja ahí, sino le dice lo que ha creído. Y lo primero que le dice es, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías esperado. Tú eres el Salvador, aquel que es enviado por Dios. Tú eres el ungido de Dios. Eres el único camino a Dios. No hay otro. Dice, tú eres el Cristo. No hay otro. Él es aquel Dios encarnado, por eso le dicen, la segunda que le dice, tú eres el Cristo, y le dice, el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, el eterno Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin, el Dios Hijo, el que tiene todos los atributos, porque es Dios. Tú eres el Hijo de Dios. A veces algunas personas creen en Cristo, pero creen en un Cristo no revelado en las Escrituras. Creen en un Cristo algo menor a Dios. Creen en un Cristo creado. Si esa es tu posición, estás perdido. Estás perdido. La declaración de Marta deja claro, en esa confesión dice, eres el Hijo de Dios. Y para un judío era claro quién era el Hijo de Dios. Era el Dios encarnado, era el Salvador del mundo. Era Dios salvando a su pueblo. Por eso la acusación de los judíos a Cristo era la blasfemia de hacerse igual a Dios. Lo iban a matar porque se hizo igual a Dios. Y nosotros sabemos que no es que se hizo igual a Dios, es que es Dios. Y fue claro, y cuando dijo yo soy la resurrección y la vida, está diciendo yo soy Dios. Por eso era que tomaban piedras para matarlo, por eso era que se rasgaban sus vestidos. Para ellos era una blasfemia, pero para nosotros sabemos que es la gran verdad. Es la gran verdad. También vemos en esa confesión de Marta, dice, o sea, el que viene al mundo. El que viene al mundo para salvar lo que se ha perdido, que vendría a pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, que vendría como redentor en la misión de salvación. Esta es la confesión de Marta. Ahora te pregunto, ¿esta es tu confesión delante de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo?
¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el enviado a pagar el precio en la cruz del Calvario, satisfacer la ira de Dios y resucitó al tercer día validando su sacrificio? ¿Tú crees eso? Solo una duda que tengas en cuanto a eso. Solo una duda, alguna duda en cuanto a eso. Deberías examinar tu fe a través de las Escrituras. Esa es la confesión de cada uno de nosotros aquí. El comentarista cristiano Hendrickson dice al respecto: como tal es también la causa, manantial o fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna, porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él desaparece, no queda sino la muerte, porque Él es la vida. Si Él está presente, están aseguradas la resurrección y la vida. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. No solo lo es en la resurrección, en el último día, lo es siempre. Fin de la cita. ¿Cuál es tu confesión delante de Dios? ¿Tú crees esto? Un día, una hermana de otra iglesia me rogó que fuera al hospital a visitar a un amigo de su familia que estaba en sus últimos días a causa de un cáncer terminal. Ella entendía que él no era salvo y ciertamente confirmé, basado en el testimonio que hablaré. Me acuerdo el día que llegué a esa habitación del hospital con mi Biblia, las enfermeras se sorprendieron y una de ellas me llevó afuera y me dijo: qué bueno que está usted aquí. Él lo necesita. Necesita un pastor que le hable porque ha estado maldiciendo y haciendo todo lo posible por morirse. Les confieso que fue una de las experiencias más frustrantes que he tenido como pastor en una visita al hospital. Traté de entablar una conversación con él y no me quería escuchar. Una rebeldía muy grande. Rebeldía muy grande por el dolor tan grande que tenía en su cuerpo. Y mientras trataba de hablarle, me decía que lo único que quería era morirse para que se fuera ese dolor. Él anhelaba morirse para que se fuera ese dolor. Y mientras yo trataba de consolarlo, de darle ese consuelo que es lo que deberíamos hacer en una situación como esa para poder evangelizar, él me decía: lo único que deseo que ores es que me muera para que se me vaya este dolor. Le hablaba de Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo confrontaba con las palabras, con amor. Y lo único que decía, lo único que yo quiero que Él me salve es de este dolor. Esa agonía no acabó ahí para él. Unos días más tarde, sin ninguna respuesta positiva en la conversación, solo con mi corazón destrozado, salí de esa habitación de hospital y unos días más tarde me confirmaron que había muerto. Pero hermanos, esa agonía no acabó ahí. Su agonía solo comenzaba. Todo humano va a vivir para siempre. Esa es la palabra del Creador. No solo vivirás para siempre en espíritu, sino también en cuerpo. Algunos vivirán para absorber la condenación eterna y otros para disfrutar de la presencia de Dios. La muerte no es el fin de nadie. Después de esta vida hay solo dos existencias, hay solo dos grupos. Aquellos que estarán eternamente en la presencia de Dios y aquellos que estarán en lugar de tormento, en una condenación eterna. Lamento que hay púlpitos en el día de hoy que no están predicando de esto. Cristo es la fuente de todo lo que vive. Él tiene poder de crear de la nada. Él tiene el poder de levantar de la muerte. Todo lo que existe en el mundo físico y espiritual le ha dado vida.
Él va a darle un cuerpo resucitado a unos, como he dicho, para absorber la condenación, y a otros para vivir con Él juntos por la eternidad. Si Dios está teniendo misericordia contigo hoy, que puedes escuchar este mensaje, que puedes escuchar que Cristo es la resurrección y la vida, que solo en Él hay vida, arrepiéntete de tus pecados y creyendo en Él vivirás. Ven a Él hoy, ven a Él hoy. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es un refrigerio a nuestras almas, Señor. Gracias por Cristo. Gracias porque en Él está la vida, Señor. Es la resurrección. Gracias porque nos ha resucitado espiritualmente y nos resucitará en el día final, Señor. De la misma manera que el cuerpo de Lázaro se levantó de la muerte. Cuando escuchó, Lázaro, sal fuera, la vida habló. La resurrección en persona habló. Así nos levantaste de la muerte espiritual, Señor. Qué misericordia tan grande, Señor. Estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor. Estábamos muertos como los demás. Estábamos en nuestros sepulcros espirituales, Señor. Pero escuchamos tu voz. Escuchamos las buenas nuevas de salvación. Tú abriste nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar tu palabra, Señor, para ver a Cristo. Solo tú mereces la gloria y la honra. Solo tú, Señor. Padre, yo te ruego hoy. Hay muchos muertos todavía, Señor. Y probablemente algunos aquí, Señor. Señor, ten misericordia. Señor, abre sus oídos, que escuchen a tu Hijo amado Jesucristo. Ten misericordia, Señor. Levántalos de la muerte, Señor. Y que puedan dar testimonio de una resurrección espiritual. Y un día seamos todos resucitados físicamente en nuestros cuerpos, Señor. Estaremos eternamente delante de ti, Señor, en cielos nuevos y tierra nueva, gozándonos por toda la eternidad, Señor. Te rogamos, Padre, estas cosas en el nombre, sobre todo nombre, en aquel que la muerte no lo pudo contener, Señor, sino que hoy vive, hoy está en su trono, Señor. Hoy, Señor, gobierna nuestros corazones y nuestras mentes. Hoy nosotros estamos vivos en Él y estaremos vivos por siempre en Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.